Bienvenidos a The Debate. Imagina por un momento que hoy mismo te conceden la inmortalidad física y además la absolución de todos tus errores pasados. ¡Wow! Un escenario bastante tentador, la verdad. Claro, totalmente. Para la mentalidad moderna, ese escenario representa el triunfo definitivo del individuo, ¿no? O sea, la libertad absoluta frente a nuestros dos mayores terrores, que son la muerte y la culpa. Ajá. Pero, a ver, ¿y si te dijeran que esa misma obsesión por tu supervivencia y tu bienestar personal es exactamente lo que te mantiene esclavo? Esa es la gran paradoja que vamos a tratar hoy. Exacto. Hoy vamos a analizar una dicotomía fascinante sobre lo que realmente significa ser libre. Nuestro intercambio se fundamenta en la exégesis de los textos judeocristianos elaborada por Marino El Tabut. Sí, unos comentarios muy profundos que se han publicado recientemente en el blog de Thierry Yalás, por cierto. Eso es. Y bueno, son textos antiguos que operan casi como un bisturí sobre la psique humana. La pregunta central que nos plantean es esta. Presta atención. ¿Se presenta la verdadera liberación como la elevación y el triunfo del individuo? ¿O acaso la libertad exige la aniquilación del individualismo? Es decir, un descentramiento radical para fundirse en un propósito que nos supera. Justo. Yo hoy voy a defender que, desde mi perspectiva como mujer del siglo XXI, una lectura atenta de esta evolución histórica demuestra que el hilo conductor es el descubrimiento del inmenso valor del individuo. Es una progresión que culmina en la destrucción del miedo, Ya. para otorgar a la persona la victoria definitiva sobre la muerte y la culpa. Pues fíjate que esa interpretación, aunque suena muy tentadora para nuestra sensibilidad contemporánea, yo creo que hace aguas. Hace aguas cuando rascamos la superficie de los textos. ¿Por qué lo dices? Porque sostengo que enfocar la libertad como un triunfo personal es un error de base. Lo que estos escritos nos están diciendo, o sea, desde Ezequiel hasta el Evangelio de Juan, es que la verdadera vida solo se alcanza al abandonar el ego, ese instinto narcisista de supervivencia que la tradición denomina la carne. Vale, entiendo por dónde vas. Pero vamos a diseccionar eso. Porque para entender el inmenso salto cualitativo que da esta tradición, tenemos que retroceder a la casilla de salida. A ver, ilumínanos. Quien nos esté escuchando ahora mismo pensará que la religión siempre ha tratado sobre la salvación del alma individual, ¿verdad? Claro, ese cliché habitual. Pues no es así. Si observamos el texto de Ezequiel 37, la famosa visión de los huesos secos, la comentarista nos sitúa en el siglo VI a.C. El pueblo de Israel está exiliado en Babilonia. Lo han perdido todo. Todo. Han perdido su tierra, su templo, su rey. O sea, en el antiguo Oriente Próximo, tu identidad era tu tribu. Si tu nación colapsaba, tú psicológicamente dejabas de existir. Se sentían literalmente como esos huesos secos del texto. Ajá. Así que cuando la promesa dice, voy a abrir vuestros sepulcros y os haré salir de ellos, originalmente eso no tenía nada que ver con que un individuo con nombre y apellido se levantara de su tumba. Era una metáfora. Exacto. Era una promesa única y exclusivamente de supervivencia colectiva. En esa época, el individuo no importaba en absoluto. Si morías, bajabas al Sheol, un lugar de sombras, y bueno, se acabó. Una mentalidad profundamente tribal, ¿no? Donde la pieza individual es totalmente sacrificable por el bien del tablero. Totalmente sacrificable. Y por eso la exégesis de Tabut señala un progreso que me parece espectacular. Fíjate, tienen que pasar 4 siglos, hasta el siglo II a.C., para que la humanidad empiece a concebir la fe en la resurrección individual. Durante la revuelta de los macabeos, si no me equivoco. Eso es. Hay mártires muriendo por su fe, y el pueblo empieza a deducir una cosa muy lógica. A ver, si creemos en un Dios que es un liberador absoluto, no tiene sentido que ese Dios abandone a la persona individual en la fosa del Sheol. Es la propia historia la que fuerza el descubrimiento del individuo. El Creador no quiere liberar a un colectivo abstracto, quiere liberar a la persona de la esclavitud más definitiva, que es la aniquilación personal. Para mí, es la conquista del individuo frente al universo. Ya. Pero es que planteas esa evolución como si el objetivo final fuera crear, no sé, al superindividuo moderno, independiente, inmortal y autosuficiente. Bueno, libre, al fin y al cabo. Sí, pero es ahí donde discrepo radicalmente contigo, porque centrarse en esa supervivencia individual es exactamente lo que el apóstol Pablo, en su epístola a los romanos, ataca sin piedad. ¿Te refieres a lo de vivir bajo el dominio de la carne? Exactamente. Él lo llama vivir bajo el dominio de la carne. Y hay que aclarar esto, porque hoy en día escuchamos la carne y pensamos rápido en pecados físicos o puritanismo barato.
Sí, claro, en lujuria y esas cosas. Para nada. La carne en el lenguaje de Pablo es el egoísmo instintivo, es el instinto de autoconservación, el querer ser el centro de tu propio mundo. No podemos medir la libertad bíblica con la regla del liberalismo moderno, ¿de verdad que no? Pero, entonces, ¿qué es la libertad para él? Para estos textos, si tu máxima preocupación es tu propia supervivencia inmortal, sigues siendo un esclavo de ti mismo. La verdadera emancipación, que es vivir en el espíritu, requiere anular ese narcisismo. El espíritu es amor, y el amar exige volcarse hacia el otro, no hacia uno mismo. Ya, pero, a ver, Pablo también afirma categóricamente que el espíritu nos hace vivir, no dice que nos disuelve en la nada. Bueno, no en la nada, pero nos quita del centro. Sí, pero yo creo que donde se ve más clara esta victoria rotunda del individuo es en el relato de la resurrección de Lázaro, en el Evangelio de Juan. Un texto complicadísimo, por cierto. Mucho. Marta, la hermana del difunto, le dice a Jesús, sé que resucitará en el último día. Es decir, ella tiene en la cabeza esa creencia futurista y distante que, como decíamos, nació en el siglo II a.C. Ajá, la resurrección al final de los tiempos. Exacto. ¿Y qué hace Jesús ahí? Pues transforma el paradigma por completo, trae esa resurrección del futuro abstracto al presente absoluto. Le responde, yo soy la resurrección y la vida. Sí, es una declaración muy potente. Es brutal, porque en ese mismo instante elimina la muerte como barrera de separación. Le otorga al individuo humano, en el aquí y el ahora, una victoria definitiva. La muerte, entendida como la destrucción de tu identidad individual, queda aniquilada. A ver, date cuenta de que estás leyendo el final feliz del individuo e ignorando la mecánica real de la historia. ¿A qué te refieres? Quien escucha Resurrección de Lázaro piensa que el objetivo era simplemente salvar a un amigo. Qué bonito, ¿no? Pero el texto es de una crudeza brutal respecto al papel que juega Lázaro. Su despertar no es la gran victoria del ser humano sobre la parca. Hombre, sale de la tumba. Sí, sale de la tumba, pero para empezar, Lázaro volvió a su vida ordinaria, puramente biológica. Y eventualmente tuvo que envejecer y morir por segunda vez. Bueno, claro, biológicamente sí. Su resurrección temporal fue un instrumento. El texto lo llama explícitamente un signo. Y fíjate en las consecuencias lógicas de este acto. Este milagro es lo que firma la sentencia de muerte de Jesús. Ya, porque los fariseos se asustan. Exacto. Ven este poder y deciden eliminarlo. La propia analista, Tabut, lo califica de un suplemento de vida terrenal. Antes de ir a la tumba, Jesús dice claramente, esta enfermedad no es para la muerte, es para la gloria de Dios. Con todo el respeto al sufrimiento de Lázaro, él es solo el escenario, es la pizarra donde se escribe una revelación cósmica. La liberación aquí no es darle a un hombre unas décadas más de vida para que disfrute de su ego, es demostrar la autoridad divina para que la multitud crea. Vale, entiendo por qué pones el foco en la revelación cósmica. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta a través de una analogía. Dispara. Imagina que un gobierno te concede un visado temporal de urgencia. Te dejan visitar tu país de origen y ver a tu familia, sabiendo que en unos días tendrás que volver inevitablemente al exilio. Vale, te sigo. Si la resurrección de Lázaro fue solo eso, un visado temporal, un simple suplemento biológico, y su destino individual era totalmente irrelevante frente al gran esquema de la revelación divina, Ajá. ¿por qué el texto se detiene a enfatizar un detalle tan profundamente irracional e íntimo? El Evangelio dice que, frente al sepulcro, Jesús en su espíritu se estremeció y se echó a llorar. Sí, el famoso versículo de las lágrimas de Jesús. Claro, si el individuo es solo un peón en el tablero, una pizarra para dar una lección teológica, tú no lloras desconsoladamente por su muerte temporal, ¿sabes? Menos aún sabiendo que vas a devolverle el pulso 5 minutos después. Ya veo por dónde vas. Esa emoción cruda, tan visceral, demuestra que el individuo, con todo su dolor y su finitud, es verdaderamente el centro del amor divino. Importa por sí mismo, no es solo un instrumento. Reconozco que es un argumento visualmente muy potente, no te lo niego en absoluto. Pero a ver, hay que hilar más fino sobre la naturaleza de esas lágrimas. ¿Tú crees que llora por otra cosa? La exégesis profunda nos sugiere que no llora porque Lázaro deba ser el pináculo del universo, ni porque la pérdida temporal de un individuo frustre el gran plan. Llora por la tragedia estructural de la condición humana.
O sea, por todos nosotros. Exacto, sometida a la muerte por su desconexión de la fuente de la vida. Pero fíjate en su acción inmediatamente posterior. Se gira hacia Marta y le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ajá. La exigencia fundamental es la fe, y la fe, en este contexto preciso, requiere que salgas de tu perspectiva individual, que abandones tu duelo personal ilimitado para entrar en la perspectiva divina. Las gafas oscuras del miedo individual tienen que caerse, Lázaro sale de la tumba, sí, pero lo importante es la luz que entra, no el hombre que sale. Bueno, pero aquí yo veo una grieta importante en esa idea tuya de que lo individual es secundario. A ver, Si asumimos, como tú insistes, que vencer la muerte física es solo un signo y no el fin último, ¿qué pasa con la mente? la mente. Claro, porque la muerte biológica no es lo único que aterroriza al ser humano. El peso de la culpa, el miedo al castigo, esa especie de muerte espiritual es igual de paralizante. Totalmente de acuerdo. Y eso nos obliga a mirar cómo opera este mismo modelo de liberación en el terreno psicológico y moral, que es precisamente lo que aborda el Salmo 130 de nuestra lectura de hoy. Y ahí entramos en una de las paradojas más monumentales de toda la tradición judeocristiana. Absolutamente. A ver, el Salmo 130 es un cántico de las subidas. Lo cantaban los peregrinos mientras ascendían físicamente la montaña hacia Jerusalén. Un proceso de purificación. Eso es. Y aquí la exégesis de Tabut desglosa un concepto lingüístico y teológico que lo cambia todo. El pardón, con guión en medio. Sí, jugando con la etimología. Exacto. El prefijo par indica finalidad o exceso. Es el don que va más allá de toda medida. ¿Y cómo funciona este mecanismo? Pues estableciendo que Dios perdona al individuo antes de que haya ningún tipo de arrepentimiento. Rompe las reglas, vamos. Totalmente. Es una demolición absoluta de la moralidad transaccional a la que estamos tan acostumbrados. Es la gracia puramente preventiva. Esa es la palabra. Nosotros funcionamos con la lógica básica de yo me disculpo, pago mi deuda y entonces tú me perdonas. Pero a lo largo de estos textos vemos que la gracia cortocircuita ese sistema por completo. ¿Cómo en qué casos? Pues por ejemplo, cuando el rey David comete adulterio y asesinato, el profeta Natán le anuncia el perdón de Dios antes de que David logre articular una sola palabra de arrepentimiento. Ya. O piensa en la parábola del hijo pródigo. El padre sale corriendo a abrazar al hijo antes de que éste pueda recitar el discursito de disculpa que traía preparado de casa. ¿Es verdad? O en la cruz, cuando Jesús pide perdón para unos verdugos que, oye, no muestran el más mínimo remordimiento. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo psicológico detrás de perdonar por adelantado? Para ti es el tema del miedo, ¿no? Claro. La respuesta es que busca erradicar el miedo. Si vives aterrorizado por el castigo, tu obediencia es solo instinto de conservación pura y dura. Un ser humano aterrorizado no es un ser libre. Al otorgar este perdón absoluto, se libera a la persona individual del terror, permitiéndole existir en un estado de libertad absoluta. Para mí, es la forja de un individuo libre de toda coacción. A ver, reconozco la incondicionalidad del perdón. Los textos son clarísimos al respecto y yo mismo admito que es una idea muy revolucionaria. Ajá. Pero rechazo de plano que la conclusión lógica de esto sea la exaltación del individuo libre de ataduras. Fíjate en el texto exacto del Salmo 130, porque contiene una frase que a nuestra mentalidad moderna le chirría muchísimo. ¿Cuál? Dice textualmente, cerca de ti está el perdón, para que seas temido. Pero vamos a ver, si el perdón destruye el miedo al castigo, como acabamos de establecer tú y yo, ¿cómo puede el resultado ser el temor? Es totalmente contradictorio. Lo parece, porque estamos traduciendo mal la palabra temor. El temor de Dios en la concepción antigua no es el pánico a un jefe mafioso que te va a romper las piernas, ¿sabes? Vale, entonces, ¿qué es? Es una adoración asombrada. Es la conmoción profunda, casi vertiginosa, que experimenta la psique humana al enfrentarse a un poder absoluto que decide soberana y libremente no aplastarte, sino amarte. Un asombro reverencial, digamos. Eso es. El libro de la sabiduría lo explica con una lucidez tremenda. Dice, tú que dispones de la fuerza, juzgas con indulgencia. El verdadero poder no necesita exhibirse aniquilando al culpable. De acuerdo. Ahora bien, y aquí está el error de tu lectura tan individualista. Este perdón asombroso no se otorga para que el individuo respire aliviado y siga siendo el centro de su propio universo moral, sin consecuencias. No. No permite el laissez-aller,
esa dejadez moral de, bueno, como estoy perdonado, hago lo que me da la gana. Al revés, experimentar esa gracia te empuja inexorablemente a corresponder, a imitar ese amor, y esa imitación te anula como agente egoísta, porque te recluta instantáneamente como servidor de los demás y de Dios. O sea, ¿planteas que el perdón es, en el fondo, una especie de estrategia de reclutamiento? ¿Una exigencia ética ineludible impuesta sobre esa libertad que acabamos de estrenar? Es que si repasamos el contexto litúrgico de estos pasajes, que es la Cuaresma, todo cobra sentido. La Cuaresma no es un retiro de superación personal moderna, es una empresa agresiva de descentramiento. De quitarte del centro. Exacto. Y el mapa perfecto de lo que significa rechazar la tiranía del ego lo tenemos en las tentaciones de Jesús en el desierto, en el capítulo 4 de Mateo. Las 3 tentaciones clásicas tras el ayuno, sí. Así es. Y si las analizas, fíjate bien, las 3 son apelaciones directas al individuo soberano que tú defiendes. A ver, explícame eso. Primero, la supervivencia biológica. El diablo le dice, convierte que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué hace Jesús? Rechaza usar el poder para satisfacer su estómago individual. Vale. Segundo, la vanidad y el estatus. Le dice, tírate del templo, que los ángeles te rescaten para que todos te aplaudan. De nuevo, rechaza forzar la protección divina para su propia gloria. Y la tercera es el poder político. Exactamente, el poder político sobre todos los reinos del mundo. En cada una de las respuestas, Jesús se niega a ser el centro, desvía la atención hacia la palabra y hacia el Padre. Ya veo. Por eso insisto tanto en la idea de Pablo. Vivir en la carne es ser tu propio ídolo. Vivir en el espíritu requiere demoler el narcisismo para producir lo que la carta a los Gálatas llama los frutos del espíritu, que son alegría, paz, paciencia. Ajá. Todos estos frutos son relacionales, no existen en el aislamiento. Tu libertad solo es real cuando tú, como individuo, dejas de importar. Vale, plantéatelo desde otra perspectiva, porque usar la palabra demoler o aniquilar tira por tierra para mí la propia promesa del texto. ¿Por qué? Si vivir en el espíritu significara la disolución de tu personalidad, no sé, como una gota de agua que cae en el océano y deja de existir, el lenguaje de Pablo sería muy distinto. Vamos a la propia exégesis que estamos analizando hoy. Adelante. Tabut utiliza una metáfora muy precisa sobre Romanos 8. Dice que recibir el espíritu es experimentar un cambio de propietario. La casa, que somos nosotros, nuestro cuerpo y nuestra mente, recibe a un nuevo dueño. Claro, porque el ego deja de dar las órdenes en esa casa. Sí, pero lleva la analogía de la casa hasta sus últimas consecuencias, por favor. Cuando un edificio histórico cambia de propietario y lo adquiere, digamos, un maestro arquitecto, la casa no se demuele. Bueno, no se tira abajo, ¿vale? No se dinamitan sus cimientos ni pierde su arquitectura única. Un buen propietario restaura el edificio para que alcance su máximo esplendor. Limpia la podredumbre, sí, pero manteniendo absolutamente su esencia y sus contornos originales. Ya. Fíjate que Pablo dice en el versículo 11 textualmente, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Vuestros cuerpos mortales, sí. ¿Habita en vuestros cuerpos mortales? Nuestra individualidad específica no se anula, es redimida, es elevada. El simple hecho de que lo divino elija habitar en lo particular es la máxima afirmación de que el individuo tiene un valor incalculable. Somos restaurados a nuestra mejor versión individual. A ver, literariamente es una manera preciosa de verlo, te lo concedo. Pero si nos ceñimos a la mecánica profunda de la metáfora, creo que te quedas un poco en la fachada. ¿En la fachada? ¿Por qué? Siguiendo con tu misma analogía. Cuando el ego, lo que llamamos la carne, es el dueño de la casa, esa casa opera como una fortaleza impenetrable. Tiene muros altísimos, cerrojos de triple vuelta en las puertas, persianas bajadas a cal y canto. Porque tiene miedo. Exacto. Vive aterrorizada de que alguien entre a robarle lo suyo. Ese es el famoso instinto de supervivencia. Cuando el espíritu asume la propiedad de la casa, es cierto, no derriba los cimientos, pero te aseguro que tira abajo todos los muros defensivos. Arranca las puertas de sus goznes. Convierte una fortaleza paranoica, diseñada para proteger al individuo, en un albergue de puertas abiertas diseñado para refugiar a otros. Vale, te sigo la imagen.
Creo que ese choque frontal entre la fortaleza restaurada que propongo yo y el canal abierto que propones tú nos lleva directamente al núcleo de nuestro análisis de hoy. Y creo que es el momento perfecto para recapitular qué hemos descubierto en estos textos. Me parece bien. Si yo tuviera que sintetizar mi lectura de esta exégesis, diría que traza una narrativa innegable de liberación individual ascendente. Empezamos en un mundo antiguo donde el individuo no valía absolutamente nada, atrapado en el colectivismo de los huesos secos de Ezequiel. Sí, la visión tribal. Vimos cómo la propia historia fuerza el descubrimiento del valor de la persona, culminando en la acción de Cristo frente a la tumba de Lázaro. Un Dios que se estremece por el dolor humano y trae la victoria sobre la muerte al presente absoluto. Ajá. Y, para mí lo más importante, a través del Salmo 130 descubrimos la mecánica del perdón. Una gracia preventiva, incondicional, diseñada quirúrgicamente para erradicar el terror en la psique humana. Porque estoy convencida de que el objetivo final es forjar seres humanos inmortales, valorados por sí mismos y radicalmente libres de la coacción del miedo. Y yo por mi parte mantengo que esa es una lectura que intenta encajar textos muy antiguos en el molde de nuestra obsesión moderna por el yo. La verdadera aportación de estos escritos judeocristianos es precisamente que chocan contra esa sensibilidad. Que nos incomodan, ¿no? Exacto. La libertad bíblica es una paradoja inmensa. Vencer a la muerte física es solo un signo temporal, como vimos claramente con Lázaro. Y el perdón incondicional no es un cheque en blanco para el individualismo. La verdadera vida, la auténtica emancipación de la que habla Pablo, se alcanza únicamente cuando cometemos el acto antinatural de renunciar a ser el centro de nuestra propia existencia. Es permitir que el espíritu derribe las murallas defensivas de la carne. Solo cuando nuestro individuo pierde importancia y nos convertimos en un instrumento para el servicio de los demás, dejamos de ser esclavos de nuestro propio reflejo. Bueno, es innegable que ambas posturas exponen una tensión vibrante. Es una fricción que late en el centro mismo de lo que hoy entendemos por libertad. Y la verdad es fascinante ver cómo estas metáforas milenarias siguen desafiando nuestras categorías actuales. Totalmente. Pensemos en esa losa de piedra inmensa que tiene que ser apartada de la cueva oscura de Lázaro para que entre la luz, o en esa casa que debe cambiar radicalmente de dueño para encontrar su verdadero propósito. Son imágenes conceptuales brillantes y sobreviven a los siglos precisamente porque se niegan a darnos respuestas masticadas. Te obligan a recalibrar constantemente cómo te relacionas con tu propio ego y con el mundo que te rodea. Por eso nuestro objetivo hoy en esta tertulia no ha sido dictar una sentencia firme sobre qué interpretación tiene el monopolio de la verdad. Sugerimos a quienes nos escuchan que utilicen este intercambio como una invitación. Sí, para acercarse por su cuenta a la obra de Tabut y a estos textos primarios. Exacto. Hay muchísima profundidad intelectual esperando ser descubierta ahí. La clave está en no huir de la incomodidad que generan estas lecturas. Hay que mantener la tensión viva. Absolutamente de acuerdo. Al principio hablábamos de esa urgencia moderna por enfocarnos siempre a nosotros mismos en un primer plano nítido, difuminando todo el universo a nuestras espaldas. Como en una cámara fotográfica. Justo. Y quizás el mayor desafío intelectual de estos textos no sea simplemente exigirnos que dejemos de mirar a la cámara. Quizás su gran lección es enseñarnos que la verdadera libertad, la más profunda y difícil de alcanzar, consiste en tener el coraje de dar un paso atrás. Difuminarnos en el fondo. Difuminarnos voluntariamente en el fondo y permitir que algo mucho más grande ocupe, por fin, el centro de la imagen. Gracias por acompañarnos en este intercambio de ideas. Hasta la próxima.